Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en qué hora estés viendo este video. Bienvenidos a mi canal Tip Histórico. Si a vos te gustan los videos que subo, el contenido que comparto, por favor no dejes de suscribirte aquí debajo. En el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los grandes temas escolares. Es un tema que se toca tanto en educación primaria como también en educación secundaria. Sin embargo, hay ciertas cuestiones de trasfondo que a veces en las escuelas no enseñan y que también está bueno saber. Hoy me refiero nada más ni nada menos que a las invasiones inglesas al Río de la Plata de 1806 y 1807. Ustedes lo pueden deducir. Son invasiones que hace la colonia británica, el Imperio Británico, sobre el Río de la Plata. Ahora, para tener en cuenta algunas cuestiones preliminares para entender este proceso histórico, debemos ir un poquito más a lo que es historia mundial, historia global, porque en historia hay un principio que se llama de multicausalidad. ¿Qué es la multicausalidad? ¿Qué es esta palabra tan extraña, tan larga? Bueno, significa que para un proceso o un hecho histórico, ya sea una revolución, una batalla, una invasión o lo que fuere, hay muchas causas que convergen en él. Por supuesto que si tenemos que indagar sobre las causas múltiples que hubo detrás de estas invasiones del 6 y del 7, tenemos que hablar no solamente de historia local argentina, sino también de historia mundial. Y me refiero un poco más a lo que sucedió en el año 1775 y 1776 con las 13 colonias norteamericanas. Bueno, como ustedes pueden imaginar, se van a independizarse del Imperio Británico. Las 13 colonias que se van a establecer a orillas del Océano Atlántico son las colonias británicas en un origen. Estamos hablando del siglo XVII, los famosos puritanos que llegan en barcos aquí a la costa norteamericana de América, valga la redundancia, en el famoso Mayflower. Después de una serie de problemas con su metrópoli, Inglaterra, van a comenzar lo que es la Revolución Norteamericana. La Revolución Norteamericana tiene su hecho desencadenante en algo que los historiadores llamamos el Tea Party. ¿Qué es el Tea Party? Es un momento de la historia en que los británicos necesitan recaudar más impuestos de sus colonias norteamericanas, en lo que hoy es Estados Unidos. Entonces le aumentan el impuesto a una de las bebidas más populares de los norteamericanos. Si los argentinos vivimos tomando mate, los norteamericanos toman mucho té, y más en esa época, ¿no es cierto? Entonces le aumentan el impuesto a esta bebida calentita y esto trae un problema enorme, arrastra un descontento social muy grande porque perjudicaba enormemente a las economías emergentes de las colonias norteamericanas. Sí, que los norteamericanos no van a aceptar esta suba de impuestos y por eso comienza el lento proceso de independencia norteamericana, la cual se va a desencadenar, va a tener como fin, por decirlo de algún modo, el 4 de julio de 1776, la independencia de las 13 colonias norteamericanas del Imperio Británico. Un dato de color, a lo mejor no lo sabían, la bandera norteamericana tiene 13 franjas blancas y rojas en representación de esas 13 colonias fundadoras. Ahora bien, ¿qué pasa con el Imperio Británico? Que pierde 13 colonias muy valiosas y en una posición estratégica más allá del Océano Atlántico. Cuando pierde estas 13 colonias, no nos olvidemos que Inglaterra comienza en ese periodo de tiempo la famosa Revolución Industrial. Esta revolución, una de las más emblemáticas de la historia de la humanidad y aquella que vendrá para cambiarlo todo, va a afectar enormemente a lo que es la colonia británica. Y desde luego no tenemos que dejar de ver este pequeño y gran detalle que nos ayuda a entender mucho. Inglaterra será un país, hoy actualmente 2021, una de las potencias económicas más importantes del planeta. Habrá sido en el siglo XIX el imperio con mayor cantidad de tierras a lo largo y ancho del mundo y será un imperio naval de la hostia. Pero no nos olvidemos que Inglaterra no deja de ser nada más ni nada menos que una pequeña isla. Una pequeña isla que no va a encontrar en ella toda la cantidad de materia prima necesaria para enfrentar el avance de esta revolución económica que va a cambiar para siempre los modos de producción y los modos de comercialización y de venta.
4 de julio del 76, los yanquis les dieron una patada en el traste a los ingleses estuvieron desesperados buscando nuevas colonias de las cuales apropiarse de sus recursos naturales y también de conseguir mano de obra barata o mano de obra esclava. En realidad, a principios de 1806, los ingleses zarpan de su país y su principal objetivo no va a ser el Río de la Plata, sino Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. La cuestión es que tienen que subirse al barco otra vez y se tienen que venir para este lado del mundo. Más precisamente lo que nosotros conocemos como el Río de la Plata, Buenos Aires. Y lo que por ahí muchos no saben es que efectivamente en el primer intento de invasión, los ingleses nos invaden. En 1806, en las costas quilmeñas, aquí muy cerquita, en zona sur del Gran Buenos Aires, los ingleses van a desembarcar en Quilmes y nos van a lograr invadir durante pocos meses. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Acaso no teníamos la posibilidad de defendernos, la posibilidad de elegir? Con una serie de hechos históricos bastante anecdóticos, algunos bastante humillantes. No se olviden que las Provincias Unidas del Río de la Plata, como los llamábamos en esta época, eran una colonia. Ninguna colonia tiene ejército. Imagínense, si una colonia tuviera ejército, sería fácil que organizara una sublevación contra el rey y el rey de España, en este caso, correría el riesgo de perder sus colonias. Bueno, entonces el Río de la Plata no tiene no tiene ejército, pero sí tiene un virrey. En esa época el virrey Sobremonte, que es el representante del rey en las colonias, le dice al pueblo, no se preocupen, yo voy a buscar refuerzos a Córdoba, así que espérenme acá que yo agarro mi carreta y ya vuelvo. Al subir al carruaje, lo primero que va a agarrar es nada más ni nada menos que el botín. Así es, el gran cofre de oro con todas las riquezas del Río de la Plata, y se va a refugiar en Luján. Sin embargo, los invasores ingleses se enteran de esto, interceptan el carruaje de Sobremonte llegando a la ciudad de Luján, le dan un cachetazo, le roban el botín y Sobremonte pasa a la historia como uno de los virreyes más, ¿cómo explicarlo?, más inútiles, asustadizos de la historia colonial de la Argentina. La realidad es que Sobremonte, en vez de protegernos, realmente lo que hizo fue huyó como un cobarde absoluto, pero aún así, ojota, él no va a olvidarse jamás del botín, no se va a olvidar del oro. Sin embargo, nosotros, ¿qué hacemos? Los porteños y las porteñas quedamos en manos del ejército invasor. Efectivamente, los ingleses van a dominarnos durante el segundo semestre del año 1806, pero los criollos no van a quedarse piolas en el molde, es decir, no van a aceptar la dominación extranjera de los ingleses. Y es por eso que los ciudadanos del virreinato del Río de la Plata, solos y sin ninguna clase de gobernante, totalmente acéfalos políticamente hablando, porque ya virrey no tenemos, van a organizar lo que se conoce como las milicias porteñas. La historia muy sencillo. La realidad es que Santiago de Liniers, que era un francés que vivía desde hacía muchos años aquí en el Río de la Plata, va a tener el coraje, por decirlo de algún modo, la iniciativa de armar las milicias porteñas. Un grupo de vecinos, varones, en edad de lo que hoy llamaríamos adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos, y también no tan jóvenes, van a armar un grupo de personas que, escasos de entrenamiento militar, no se olviden que acá no tenemos un ejército, es decir, que tampoco existe una educación militar, no existe una educación castrense, no teníamos armas para defendernos. Sin embargo, sí teníamos las ganas de no formar parte de otra metrópoli. A ver, aquí en el Río de la Plata ya sonaban vientos de cambio y la realidad que dejar de depender de los españoles y pasar a depender de los ingleses no era una idea atractiva para las personas que vivían aquí en Buenos Aires. Las milicias porteñas se arman finalmente bajo el liderazgo de Santiago de Liniers. Parte de las milicias criollas empiezan a entrenar, a practicar, en pocas palabras, empiezan a organizarse. ¿Para qué? Para darle pelea al enemigo. Ya que no teníamos un virrey que nos protegiera y un rey en España que ni se enteraba de todo lo que nos estaba sucediendo y que además los españoles, aunque quisieran sacar a patadas a los ingleses, no hubieran podido, porque los ingleses siempre tuvieron una flota superior y los ingleses siempre fueron la potencia naval más grande de la historia. La realidad es que España tampoco nos hubiera podido ayudar.
Sabiéndonos solos, sabiéndonos solas, lo único que nos quedó es que nos salváramos nosotros mismos. Y eso fue lo que sucede en el año 1806, ¿no es cierto? Después de un par de meses de estar bajo el dominio de los ingleses, vamos a dar pelea. Y la dimos, y dimos pelea como nunca. La realidad que todos participaron, hasta las mujeres, como cuenta la historiografía oficial, siempre cuenta esta anécdota que se las enseñamos a los niños en edad inclusive de primaria, que es que las mujeres participaron arrojando agua hirviendo o aceite hirviendo de grandes baldes o cacerolas desde el techo de las casas coloniales. Entonces, ¿se dan cuenta? Es la primera vez en la historia que todo el pueblo se une, al menos de una provincia, para pelear contra un enemigo en común. ¿El resultado? A los ingleses los sacamos de pataditas en la retaguardia. Pero eso sí, se quedaron bastante calientes y es por eso que meses más tarde, en febrero de 1807, organizan y nos van a dar el segundo golpe, la segunda invasión. Se quedaron bien calentitos y van a volver a invadirnos en lo que conocemos como la segunda invasión inglesa. Fue muy parecida a la anterior. Las milicias porteñas, lideradas por Santiago de Liniers, ya estaban bien conformadas, con una experiencia de batalla proveniente de los últimos meses de 1806, y es por eso que el combate en febrero de 1807 dura apenas unos días. Los ingleses no tienen mucha manera de hacer frente a las milicias porteñas, que aunque no eran un ejército y no tenían la superioridad militar o la superioridad armamentística que sí tenían los británicos, habíamos actuado con, y esto quiero ser cuidadosa con lo que voy a decir, actuamos con la violencia necesaria para que en la segunda invasión, también en febrero de 1807, los ingleses se tuvieran que ir huyendo de esta manada de hombres y mujeres porteñas tan enojadas. Las mujeres también vuelven a ser parte, defendiéndose como podían, arrojando aceite hirviendo otra vez de los techos. Imagínate morir porque te cae una marea enorme de aceite hirviendo. Se te derrite la piel, queda el hueso. Una manera de morir espantosa, realmente una tortura total. Me encanta enseñar sobre las invasiones inglesas. Yo creo que es un punto que marca un quiebre en nuestra historia nacional. ¿Saben por qué? Porque la unión de los porteños y porteñas para defenderse del ejército invasor de los ingleses formó el espíritu patrio. Ese espíritu patrio que desencadenará algunos años más tarde en la famosa y emblemática Revolución de Mayo. Y no solamente forma las milicias porteñas y no solamente nos deja un espíritu patrio, sino que también nos da la pauta de que cuando queremos nos podemos organizar, podemos tirar todos para el mismo lado y desde luego podemos defendernos. Si nos pudimos defender de un imperio tan poderoso como los ingleses, ¿cómo no íbamos a poder más adelante contra los españoles? ¿Y quién sí va a ser nombrado como nuevo virrey de las Provincias Unidas del Río de la Plata? Bueno, el que lideró las milicias porteñas, aquel hombre valiente que con escasa formación militar, aún así llevó a las milicias porteñas al éxito. Me refiero a Santiago de Liniers. La imagen política y social de Santiago de Liniers fue tan próspera después del éxito contra el combate contra los ingleses, que él va a ser nombrado el nuevo virrey de esta parte del mundo, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Considero que las invasiones inglesas son importantes porque son un antes y un después en nuestra historia nacional y en nuestra historia como pueblo. ¿Este video te gustó, te ayudó o te resolvió algunas dudas que tenías respecto a estos contenidos? Por favor, no dejes de suscribirte aquí debajo a mi canal y de compartir este video con quien vos pienses que necesita verlo. Muchas gracias y hasta la próxima.